Nada me faltará es una nueva serie de devocionales basadas en el Salmo 23, salmo escrito por el rey David, quien tuvo como antesala el oficio de ser pastor de ovejas y cuya pluma poética nos mostrará ambas facetas del Señor, como nuestro buen pastor que nos cuida, así como el de un rey capaz de ofrecerse como un gran anfitrión dispuesto a proveer y restaurar. Este primer devocional se titula Confía en el Señor, fundamentado en el primer versículo del Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es indiscutible que este es el salmo más conocido, más estudiado y más memorizado de los que están en las Escrituras. Es muy probable que la mayor parte de ustedes, al escuchar la cita, recuerden el salmo por completo y algunos tengan memoria del momento en que lo aprendieron. Y es que el Salmo 23, por su corta extensión de 6 versículos, es asequible a la memoria, que en una hora simplemente puede aprenderlo. Sin embargo, es inmensamente profundo y vasto como para comprenderlo personalmente en toda una vida. Este salmo es una canción de orientación, confianza y agradecimiento a Dios. Orientación porque esta canción nace después de situaciones problemáticas que han desorientado al escritor. Es de confianza porque en medio de tales situaciones el salmista se entregó a la providencia de Dios esperando únicamente de él la respuesta. Finalmente es de agradecimiento por la fidelidad de Dios que respondió más abundantemente de lo que el salmista esperaba. Y es muy común que las canciones se basen normalmente en experiencias de vida de quien las escribe. Para este salmo tenemos a David como su autor. David era una persona común como nosotros, con rasgos positivos y negativos en su carácter. Además tenía fortalezas y debilidades, sentía simpatía como antipatía, era como cualquiera de nosotros. Pero a pesar de sus errores, David era una persona que buscaba a Dios de todo corazón. Los eruditos contextualizan este salmo a la persecución que sufrió David por parte de su hijo Absalón, quien se encargó de sublevar al pueblo y convencerlo además para que lo levanten por líder. En 2 Samuel capítulo 15 se nos dice que no solo lloraba David, sino también todo el pueblo que le seguía en este destierro, perpetrado ni más ni menos que por su propio hijo, por su propia sangre. Y es en 2 Samuel capítulo 16, verso 11 al 12, donde David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme, y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David se retira hacia el monte de los olivos y hacia el Cedrón, y esto le trajo muchísimo desgaste, pues ante la angustia del alma, tanto David como el pueblo cubrieron sus cabezas para subir al monte en adoración, y en mucho de este proceso tuvieron que detenerse por estar totalmente fatigados en este proceso de dolor. Absalón usurpó el palacio, las concubinas y aún el trono de David. Lo que nunca pudo quitar de David fue el favor de Dios ni el ser hallado conforme al corazón de su Señor. Husai dijo a Absalón: aunque lo persigas, todo Israel sabe que David es poderoso guerrero y lo valiente que son sus hombres, hombres que lo acompañaron en la recuperación del reinado, algo que se expresa en el cántico de liberación de David en 2 Samuel capítulo 22. Así todo, esta experiencia de David fue precedida de su pecado de adulterio con Betsabé, seguido del asesinato planificado y perpetrado hacia el marido de ella. Hablamos de Urías, hombre de batalla y fiel a David y también a la causa del pueblo de Dios. Tal pecado trajo consecuencias a la casa de David, quien se casó con Betsabé y mantuvo oculto su pecado delante de los hombres, pero nunca pudo hacerlo delante de Dios. Natán es el profeta que le revela el pecado a David, y aunque David se arrepiente, eso trajo consecuencias. Entre ello, que la espada nunca se apartaría de su casa, como bien se menciona allí en 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. En instancias de crisis, sea por errores propios o que vengan por maldad de otros, es habitual perder la orientación. Cuando el dolor llega al alma, hasta el hombre más fuerte se fatiga y se cansa. Cuando el porvenir es sombrío, la falta de esperanza se establece y el hombre se ve caminando en círculos, sin avanzar a ningún lado, estancado y sin fe, totalmente desesperanzado. Es necio pensar que los pecados no traen consecuencias. De la misma forma,
es pensar que los creyentes fieles no pueden sufrir situaciones apremiantes que nunca buscaron para sí. Es muy difícil pensar que David haya olvidado las palabras del profeta Natán en el derrotero que vivió en su familia, que para colmo no era monogámica, sino que entre sus esposas y concubinas él tenía 19 hijos varones que pertenecían a su linaje. Y aunque uno espera que en una familia real las cosas estén bien, no sucedió así en la casa de David. Amnón, el hijo mayor, estaba obsesionado por su hermanastra, a tal punto de perder la cordura por la única hija de David llamada Tamar, hermana directa de Absalón. Amnón lleva a cabo un plan ideado por su primo Jonadab con el fin de abusar de Tamar, tomándola por mujer a la fuerza, luego de mandarla a llamar bajo la excusa de estar enfermo. No solo la violó, sino que la despreció tratándola como basura, echándola de su casa y exponiéndola a la vergüenza y el desprecio. Eso generó tal división en la casa de David que sin embargo es muy extraño que David no haya hecho justicia en esta causa. Así que Absalón esperó 2 años para devolverle con la misma moneda a Amnón, invitándolo a una fiesta, pero con la intención de asesinarlo. Así que Absalón prepara su obra maestra de venganza y usa de su autoridad como hijo del rey para ordenarle a sus criados que lo maten en el momento en que Amnón esté alcoholizado tras el festejo por los esquiladores. Y no debería sonarnos extraño tal coincidencia, pero aquel acto violento y sexual que sufre Tamar, seguido de la venganza que toma Absalón sobre Amnón, dándole muerte, es muy parecida a la historia de David su padre, usando su autoridad para cometer adulterio con Betsabé y planificar la muerte de su siervo Urías. Ahora la tragedia tocaba la puerta desde adentro de la casa de David. Pasado el tiempo, el mismo Absalón se subleva a David, quizás por una raíz de amargura a causa de la falta de coherencia de David para hacer justicia por Tamar. Absalón, lleno de odio hacia su padre, decide invadir el trono, el palacio y cometer una injusticia insultante hacia su padre, acostándose con las concubinas de David a vista de todo el pueblo. Y es muy triste este cuadro siniestro de la realidad intrafamiliar de David, porque así como David no quería actuar con justicia con respecto a Amnón y lo que había cometido, así también David evitaba hacer justicia de Absalón, aun cuando éste le perseguía para darle muerte. Pero Dios no le fue falto a David y permitió el escenario donde sus siervos, entendiendo que Absalón siempre hubiera sido enemigo del reino y aún de tropiezo, estos hombres llenos de valentía y razón salvaron a David de sus propios errores, dándole muerte a Absalón. Todo esto podés leerlo en 2 Samuel desde el capítulo 13 al capítulo 22. Pero quiero que hagamos el esfuerzo de intentar colocarnos en los zapatos de David, que en un lapso relativamente corto de tiempo estaba experimentando una fractura en su círculo familiar, algo de carácter irremediable. Y es que aunque David se haya arrepentido de sus pecados, sin embargo sufría el conflicto como consecuencia. Es llamativo que en medio de tal proceso en su vida, y huyendo de la muerte, él comience exclamando, y a modo de canción: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». David comenzó a comprender el rol de Dios en su proceso, de tal modo que encontró similitudes con el trato de Dios en relación a su vida, como la que tiene el pastor en relación a las ovejas. El rol del pastor es tan conocido en la Escritura que podríamos comenzar allí en Génesis 4:2 con Abel, oficio que se extendió hasta el presente y que también tuvo a David entre sus filas. Eso lo podés leer en 1 Samuel capítulo 17, 34 al 37, donde se nos dice que David le responde a Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba». El rol del pastor no solo incluía el cuidado, también la guía, la alimentación del rebaño. Además, el pastor tenía la identidad con su oficio, que era capaz de arriesgar su propia vida en favor del rebaño. A diferencia del pastor asalariado, David cumplía ese rol como hijo del propietario, y lo hacía de tal forma que las ovejas con seguridad lo conocían, escuchaban su voz y le seguían. Ya muchos años antes, aún de David, la literatura usaba la referencia de pastor
para dirigirse a situaciones de gobierno, liderazgo y aún hombres de relevancia. Así que tanto para faraones en Egipto como a los líderes de Babilonia, el término pastor les fue aplicado. Es entonces que la lectura del rol pastoral concuerda con el Señor de tal forma que lo describe en su rol, en su carácter, pero también lo conecta con el gobierno, el reinado y la gloria de estos. Por eso, desde el verso 5 en adelante del Salmo 23, veremos a este pastor tomando la dimensión de un rey que es anfitrión de aquellos que le siguen, aquellos que le buscan de todo corazón. Por eso no debe resultar extraño que David diga: el Señor es mi pastor. Él toma posesión del Señor. Y no hay duda que los procesos que David estaba viviendo lo llevaron a buscar la guía de Dios, y lo vemos a David adorando a Dios en la cumbre del Monte de los Olivos, aun cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Para David, el sentirse ligado al Señor le traía la abundancia de una vida plena y fortalecida, aun en medio de la adversidad. Aun cuando el pasto no sea bueno, su pastor lo estaría cuidando. Aun cuando hubiera peligros, su pastor estaría velando por él. Era su pastor. Y es que para David no son las bendiciones las que vienen del pastor, sino que es el pastor mismo el que hace concluir a David que la razón de la abundancia está en él, y eso se descubre justamente cuando lo único que queda es aferrarse al Señor como la única provisión que él tenía para su fe. Jesús prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, allí en Mateo 28, 19 y 20. Es decir, no hay nada del Señor que no nos pertenezca cuando Él mismo está vinculado a nuestra experiencia cristiana. Por eso Pablo no podía mirar su vida sin decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, cita de Gálatas 2:20. Jesús mismo se identificó con nosotros de tal modo que cuando creemos somos llamados a entender nuestra vida identificándonos con Él como el máximo bien que Dios nos ha brindado. Pero hay otra dimensión de la necesidad. Pablo en Romanos 8:32 dijo: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y es que este Dios que nunca nos falta es el que nos provee todas las cosas que necesitamos. Aún así, nada puede reemplazar el incesante, inquebrantable e inseparable amor de Dios por nosotros, algo que se lee en Romanos capítulo 8, versos 37 al 39. De hecho, Pablo aprendió que amar a Dios implicaría desestimar muchísimas cosas por amor al Señor, y aún más por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por quien Pablo había perdido todo y lo consideraba por basura para ganar siempre a Cristo. Parece un contrasentido, pero en realidad el llamado del salmista es a entender nuestro contentamiento, no a partir de las bendiciones, sino en el dador de las mismas. Y Pablo nos recuerda que el tesoro no es lo que obtenemos como bendición, sino el Señor mismo es nuestra provisión permanente, es nuestro real tesoro. Así que este reconocimiento que hace David del Señor como su pastor lo tiene confiado, esperanzado y agradecido en medio de la instancia que se encontraba. Como todo lo que vimos, no era fácil. Dios mismo se encargó de suplir aún en las decisiones donde David era débil para llevarlas a cabo. El Señor se encargó de brindarle lo necesario para que pudiera esconderse y sobrevivir en aquella instancia. David comprendió que habitar en un palacio era exactamente lo mismo que huir al desierto, porque cuando Dios estaba con él, lo más importante en la vida no pasaba por las cosas que tenía, sino por la presencia del buen pastor. Y es cierto, deseamos cosas de Dios, oramos por lo que deseamos, pedimos para que Dios haga su voluntad en cada una de aquellas cosas, pero el llamado aquí no es a mirar las bendiciones que el buen pastor nos puede dar, sino lo que el pastor mismo es en favor de nosotros. Hermano, quizás estás necesitando algo específico de Dios. El llamado es a desearlo a Él por sobre todas las cosas. Y el llamado también es a confiar en Él en todo el proceso que Dios use para bendecirte con su paz, su amor y con aquello que te será suficiente para confiar cada día más en Él. Quizás estás luchando con la duda y Dios parece estar en silencio. El llamado es el mismo. Dios mismo será tu pan, tu sustento y tu abrigo, y estas cosas nunca te van a faltar, porque es Dios quien no te faltará. Confía entonces en el Señor. Él es tu buen pastor. Que Dios te bendiga.